Marielvis, Marielvis. México llamando a Nicaragua. ¿Cómo estás, Marielvis? Hola, buenas noches, bendiciones, pastor, bendiciones a todos los que están conectados, ¿verdad? Sintonizando esta transmisión esta semana que estoy segura ha sido de gran bendición. Así es, Marielvis. Te agradezco mucho por tu disposición. Ayer te dejamos, decimos aquí en México, a ver si no has escuchado esa frase, como novia de rancho. ¿Has escuchado esa frase? No, 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 no. no, pues de México lo ocupamos porque eh, te dejamos pues esperando. Pero gracias por tu disposición, Marielvis. Quiero decirle a los hermanos, Marielvis transmite en este momento desde la tierra de los lagos y los volcanes, un lugar extraordinario, Nicaragua, pero ella es cubana. Marielvis, háblanos un poquito de dónde vienes, dónde estás, qué estás haciendo, para que los hermanos te conozcan un poco más. Bueno, pues soy cubana. Tuve el privilegio de conocer al pastor Emmanuel, fue mi compañero de clases allá en el Seminario Teológico Adventista de Cuba. Un gran colega, no se me olvida, trabajamos juntos con los conquistadores y bueno, de él aprendí muchísimo y calidad de ser humano, ¿no? Porque aparte de ser pastor, pues es un gran ser humano y es un privilegio estar acá. Actualmente, pues me encuentro en Nicaragua porque mientras estudiaba conocí a mi esposo que también estudiaba teología. Eh, Noviamos, nos casamos y bueno, hace ya 8 años que vivo acá en Nicaragua. Estamos trabajando en la misión central y trabajo como capellán en una escuela adventista acá. Así que es un gusto y un privilegio compartir con ustedes en esta noche y gracias a Dios por sus misericordias. Amén, Marielvis. Marielvis y Humberto, mis amigos pastores ahí en Nicaragua, son una bomba, los dos son una bendición allá. Y me da gusto que sean mis amigos, de haber compartido, que Dios haya permitido que nos encontremos desde, pues en ese lugar y además seguir colaborando a pesar de las distancias. Mariel, Amén. muchas gracias por tu disposición. Invitamos a los hermanos si tienen preguntas, saludos, algún comentario que hacer, pueden escribirlos, incluso si tienen algún motivo de oración. Al finalizar la clase con María Elvis, entonces estaremos dando una sección para orar por esas peticiones. ¿Está bien? Amén. Muy bien, Marielis, pues entonces el tiempo es todo tuyo. Amén, pastor. Muy bien, estoy segura que a lo largo de toda esta semana han estado aprendiendo muchísimo sobre el arte de predicar, la homilética y bueno, un sinnúmero de herramientas que seguramente los han equipado para ser mejores predicadores. Pero el tema en esta noche quizás no se trata tanto de herramientas, sino se trata para mí del eje central de una predicación. Es ese ejemplo que nos inspira, que nos motiva, que realmente es lo máximo, el ideal más alto para uno como predicador de la palabra es precisamente predicar como Jesús. ¿Cómo predicó Jesús? Y hoy vamos a estar aprendiendo a través del tema de su ejemplo y de cómo Él lo hizo para que nosotros podamos aprender precisamente cómo predicar tal cual lo hizo Jesús o semejante a como lo hizo Jesús. Pero antes de continuar con el tema, me gustaría que ahí donde están pudiesen inclinar sus rostros para pedir la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te doy muchas gracias en esta noche porque nos das la vida. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por tu presencia que nos abraza y nos llena de paz. Hoy, Señor, queremos presentar el modelo más grande, Señor, que tenemos en nuestra vida, que eres tú, Señor, y cómo predicaste, cómo lo hiciste. Señor, nosotros somos inmerecedores de tan grande amor con el cual tú nos has amado y con el cual nos has enseñado a través de Jesucristo el arte de la predicación. Pero hoy estamos aquí, Señor, poniéndonos, colocándonos en tus manos para que tu sabiduría divina, Señor, nos capacite al instruir y también a mis hermanos al recibir este mensaje. Permítenos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra y que los consejos, Señor, que podamos aprender del ejemplo de Jesús, lo apliquemos a nuestra vida y podamos convertirnos en verdaderos discípulos tuyos, Señor. Por favor, capacítanos, queremos escuchar tu voz hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, como les decía, el tema lleva por título Predicando como Jesús y vamos a ver la siguiente diapositiva, la pregunta, ¿cómo predicaba Jesús? Bueno, aquí hay algunas características que Jesús utilizaba a la hora de predicar. Él era afectuoso, todos sabemos que Jesús es ese amigo amante que cuando se acercaba a las personas siempre lo hacía con sensibilidad, con amor, con ese toque que viene del cielo, esa amabilidad, ese amor que estaba en él, porque él es la fuente del amor. Su voz era melodiosa. A la hora de hablar, Jesús usaba un tono adecuado. Muchas veces nosotros como predicadores, a veces hemos escuchado que hay algunas personas que a la hora de predicar son muy efusivos, algunos gritan, quizás con el afán de llamar o captar la atención, y respeto la manera en la que cada persona lo hace. Sin embargo, cuando me transporto a Jesús, a cómo él lo hacía, puedo ver que él lo hacía de una manera melodiosa, de una manera afectuosa, de una manera tranquila. Dice que se expresaba con lentitud y calma. En lo personal, yo batallo mucho con la lentitud y la calma porque hablo un poco rápido. Así que a veces cuando estoy predicando, entonces tengo que decirme a mí misma, calma, estás predicando muy rápido o hablando muy rápido, y entonces es algo con lo que batallo como ser humano imperfecta, pues es algo que sé que debo mejorar dentro de mi predicación, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo y también debemos ir mejorando, ¿verdad? Ese estilo que quizás por naturaleza tenemos. Pero lo más importante del ejemplo de Jesús y cómo él predicaba era que él lo hacía viviendo lo que él predicaba. O sea, si Jesús hablaba del amor, él era la fuente del amor. Si Jesús hablaba del perdón, él era la fuente del perdón. Él vivía lo que predicaba. Y esa es la parte más difícil para nosotros como expositores de la palabra, vivir lo que predicamos. Como dice ese pensamiento, vale más una vida bien vivida que 1000 sermones bien predicados. Sin lugar a dudas, de nada nos sirve a nosotros aprender el arte de la predicación, escribir el mejor sermón, buscar los textos, tener el orden adecuado, tener un sermón cabalmente y homiléticamente redactado, pero si no vivimos, si nosotros no somos lo que estamos compartiendo, las personas no nos van a creer. Nosotros tenemos que vivirlo primero. Eso mucha cuando en nuestra zona. Es decir, estamos hablando de que no debemos mentir, pero en la casa quizás somos mentirosos, o podemos hablar de que debemos perdonar, pero quizás guardamos rencor hacia otra persona. Podemos hablar acerca del chisme, que no es bueno, pero de repente puede ser que nosotros estemos siendo chismosos. Entonces, al final, creo que la parte más, digamos, el eslabón más precioso, más preciado, el eslabón más importante en la predicación, diría yo, es vivir lo que nosotros estamos predicando. Y es bastante, bastante difícil. Sin embargo, Jesús, nuestro ejemplo, es el único que puede ayudarnos a nosotros a poder lograr esto en nuestro diario vivir. Así que en la siguiente diapositiva vamos a estar hablando cómo predicaba Jesús. Jesús lo hacía a través de discursos directos, discursos claros y discursos adaptados a todas las personas. En otras palabras, Jesús conocía a las personas. Cuando nosotros llegamos a un lugar por primera vez a predicar, es bueno mirar, darnos cuenta del entorno, qué situaciones están atravesando, qué tema, cómo podemos aplicar nuestro sermón para poder llenar el vacío espiritual, porque cada persona que llega a la iglesia llega con un vacío, llega cansado, llega estresado, llega abrumado, llega en busca de paz. Toda persona que llega a la iglesia quiere adorar a Dios, pero también quiere salir lleno de Dios. Y nosotros como predicadores somos esos instrumentos que Dios va a usar para traer paz, para traer bendición al corazón agobiado que está llegando al templo. Así que el discurso debe apelar al corazón, debe hablar a las necesidades de las personas, debe ser de una manera clara y comprensible.
Yo recuerdo que una vez el pastor que nos dio la clase de homilética decía que hubo un muchacho que recién se graduó de la escuela de teología y llegó a la iglesia con el hebreo, con el griego, con muchas herramientas que él quería poner en práctica. Y llegó a una iglesia en el campo que las personas pues quizás no conocían tanto, quizás no tenían ese nivel cultural, por así decirlo, para comprender lo que él quería enseñar. Y entonces él habló del griego, del hebreo y dio un sermón súper elocuente, súper extraordinario, miléticamente hablando, pero cuando las personas se estaban despidiendo al final, una señora mayor le dio la mano y le dijo, pastor, veo que usted es una persona muy elocuente, pero yo no le entendí nada de su sermón. Y aquel joven se quedó como una estocada en su pecho, en su corazón, porque se dio cuenta de que sabía mucho, pero no había llegado al corazón de aquella hermana, ¿verdad?, que no pudo entender su mensaje. Sin lugar a dudas, lo más importante de un sermón no es la elocuencia, no es la capacidad, es tener la unción del Espíritu Santo y llegar al corazón de las personas en un lenguaje claro, directo, sencillo. Los discursos o los sermones deben estar adaptados a todo tipo de personas. Jesús sabía cómo llegar desde la clase alta hasta la clase pobre. Jesús sabía cómo hablarle incluso hasta a los niños. A veces cuando nosotros predicamos en la iglesia, debemos tener en cuenta de que nuestro público está compuesto por personas mayores, por personas de mediana edad, por jóvenes y por niños. Así que nuestro sermón debería tener un toque tan claro, tan directo y tan adaptado que pudiese ser comprendido por todas las clases o por todas las edades que encontramos, pero también poder llegarle a todos ellos. Créanme, es muy difícil, pero no es imposible. Cuando nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que el ejemplo de Jesús trabaje en nosotros, con seguridad lo hemos de lograr. Así que en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que precisamente Jesús predicaba de tal modo que aún los niños podían entenderle como antes les estaba explicando. O sea, Jesús podía llegar aún a los más pequeños. Así que en la siguiente diapositiva podemos encontrar en que su lenguaje era qué cosa, era puro, era refinado. Parte de esto era producto de su educación, pero también era producto de su devoción. Y esta es una parte sumamente importante a la hora de predicar. Si bien es cierto que prepararse como lo estamos haciendo ahorita a través de una escuela para predicadores, a través de una escuela de teología, claro que el conocimiento es importante porque aprendemos, porque adoptamos herramientas, adquirimos herramientas que nos ayudan a perfeccionar el arte de predicar. Podemos tener homiléticamente hablando la estructura correcta para poder compartir un sermón y claro que es importante. Pero hermanos, si hay algo que es lo más importante, pero lo más importante es la devoción espiritual y personal que tenemos con Dios. No sé si alguna vez ustedes se han encontrado con personas que pasan a predicar y predican súper bien, te mencionan el hebreo, el griego, hacen un exégesis, hacen un tema, pero súper bien homiléticamente elaborado, pero tú dices, no me llegó el sermón. No sientes que el Espíritu Santo habló a tu corazón. Escuchaste algo muy bien hecho, pero no hay esa unción, no recibes al Espíritu Santo. Por eso es que lo más importante y la mayor parte del tiempo antes de nosotros compartir la palabra es pedir de rodillas al Señor, Señor, tócame con tu Espíritu Santo, Señor, utilízame, Señor, quiero ser tu sierva, Padre, quiero ser tu siervo, quiero ser un instrumento de bendición, quiero que tú hables a través de mí, es tener ese encuentro con Dios y dejar que sea la palabra divina la que fluya a través de nosotros, porque nosotros simplemente somos un instrumento, somos humanos. Y el único que puede hacer la obra extraordinaria es Dios, porque nosotros simplemente somos un canal. Dios lo es todo en nosotros. Cuando de repente el ego, la suficiencia propia, el que yo sí puedo, el que soy elocuente, el que soy capaz, toma el lugar que le pertenece a Dios,
Podremos predicar muy bonito para la gente, pero nuestros sermones estarán carentes del poder del Espíritu Santo, del poder transformador que puede hacer Dios en el corazón. A veces me he encontrado con personas que quizás no tuvieron un sermón tan bien estructurado, pero tú dices, Dios, gracias, qué tremendo mensaje, porque llegó al corazón, porque apeló, porque penetró, porque el Espíritu Santo se movió. Y si hay algo que es lo más importante en un sermón, precisamente es esto. Jesús pasaba tiempo con Dios. En el Getsemaní, en los tiempos donde él quizás pasaba todo el día predicando cansado, pero cuando llegaba la noche se arrodillaba y buscaba en la fuente de poder lo que él necesitaba para el nuevo día poder predicar la palabra. Y si Jesús, el Dios del universo, lo hizo para darnos ejemplo, cuanto más nosotros, seres imperfectos y pecadores, necesitamos ir a Jesús para que Él nos dé ese poder que solo encontramos a sus pies. Así que, sin lugar a dudas, la devoción es sumamente importante. Nunca se me olvida esta suma matemática que es, seguramente en algún momento lo habrán escuchado, que dice esfuerzo humano más ayuda divina es igual a éxito. Obviamente que tenemos que estudiar y repasar, que tenemos que leer la palabra, que tenemos que escudriñar, que tenemos que preparar, que tenemos que tomar tiempo para reestructurar un sermón, pero tenemos que dedicar suficiente tiempo a la oración y a la devoción para que nuestro sermón pueda tener el poder de lo alto. Así que, sin lugar a dudas, esto para mí es lo más importante. ¿Cómo predicaba Jesús? Jesús hablaba con autoridad. Tenía autoridad para hablarle a las personas. Jesús hablaba con fervor, era ferviente al hablar, pero Jesús hablaba con tacto. Hay muchas veces que nosotros utilizamos o que los seres humanos utilizan el púlpito para atacar a las personas, para atacar algún pecado, y personalmente nunca me ha gustado eso, que de repente uno se para en el púlpito para decirle lo que debería decirle a una persona en privado y hacerlo público para que le llegue. Creo que esa no es la manera correcta y creo que esa es una falta de tacto. Jesús hablaba con tacto, pero también hablaba con autoridad, ¿verdad? Porque él tenía la autoridad del cielo en él y hablaba con fervor. A veces no sé si les ha pasado que entra alguna persona a predicar y comienza a predicar y comienza a hablar así de una manera pausada, pero sin ganas. O sea, no hay entusiasmo, no hay motivación en el sermón y a veces la gente se duerme o se aburre o de repente dice, ay no, ¿para qué voy a ir a la iglesia si va a predicar el hermano que predica? Bueno, independientemente de quién sea el que va a predicar, nuestro deber es ir a la iglesia a adorar a Dios, ¿verdad? Es un hecho. Pero sin lugar a dudas, muchas veces esto pasa porque necesitamos hablar con fervor, sentir lo que predicamos, vivirlo en carne propia, meternos en el personaje de lo que estamos nosotros haciendo. Y recuerdo que en el libro, no sé cuántos han leído, ¿verdad? En el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, hay una historia que a mí me gustó mucho, que la hermana White comenta, y es que es acerca de un célebre actor llamado Burnett. Burnett era un célebre actor que estaba en una cena compartiendo con el arzobispo Shelton. Entonces, mientras estaban en la cena, el arzobispo le dice a aquel célebre actor, fíjese que yo no entiendo cómo ustedes los actores pueden dejar impresionados auditorios tan grandes hablando de cosas imaginarias. Así que Burnett le dice al arzobispo, le dice, con el respeto que usted se merece, arzobispo, yo quiero decirle cuál es la razón. Y es muy sencilla. Simplemente radica en el poder del entusiasmo. Lo que pasa, mi querido arzobispo, es que nosotros, cuando nos paramos en el escenario, hablamos de cosas imaginarias como si fueran reales. Pero ustedes cuando predican detrás de un púlpito, hablan de cosas reales como si fuesen imaginarias. Entonces, sin lugar a dudas, a mí me llamó mucho la atención porque nosotros tenemos una gran verdad, tenemos
la verdad de la palabra de Dios, tenemos las profecías, tenemos tantas cosas que compartir, pero a veces la forma en la que nosotros la compartimos carece de ese entusiasmo, de ese fervor, de ese vivirlo para que la gente pueda recibirlo y apropiarse de ellos. Entonces los actores que muchas veces lo que hacen es una mentira, por así decirlo, algo que no existe, que no es verdad, pero se lo creen, lo viven de una manera tan apasionante que la gente les cree y es recibido a veces de una mejor manera que las verdades que nosotros podemos compartir. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder hablar con esa autoridad, a tener ese fervor al predicar. Y quizás usted me puede decir, ay, pero es que yo no soy así, yo no lo tengo. Pues pídale al Señor, porque dice la Biblia que el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Dios la va a dar. Pero si hay algo que es el ejemplo de Jesús a la hora de predicar, es que hablaba con autoridad, con fervor, pero recuerden también con mucho tacto. El púlpito no debe utilizarse para atacar a las personas. El púlpito no debe ser utilizado para buscar los defectos de las personas, ni debe ser utilizado para decir lo que usted quiere, debe decirle a una persona en privado y aprovechar el púlpito para tirar indirectas. Esa no es la manera correcta. El púlpito tiene un objetivo y es presentar la palabra de Dios con poder y es llevar a la gente a un encuentro con Jesús. Y es que las personas salgan llenas del Espíritu Santo, transformadas con paz y con bendición. Alguien dijo alguna vez que todo sermón debe llevar un toque de fuego y de infierno, pero también debe llevar sobre todas las cosas la esperanza de una vida eterna y el amor de Jesús. Esas dos cosas, o sea, usted puede amonestar a las personas, usted puede leer textos de amonestación, pero no todo el sermón debe ser solo amonestar, solo tirarle a las personas, solo atacar, no. Debe también tener el toque transformador, divino, el amor, el Espíritu Santo, la esperanza y la fe de que aunque hemos quizás cometido errores, Jesús nos puede transformar y cambiar y que en Él hay poder para ser transformados. Así que seguimos con la siguiente diapositiva. En todos los temas, Jesús tenía un propósito definido. ¿Y cuál era? Revelar a Dios y representar las realidades eternas. Ese era el propósito definido de Jesús, revelar a Dios y presentar, ¿qué cosa? Las realidades eternas. Ese debe ser también nuestro propósito a la hora de predicar. Sin lugar a dudas, es que yo debo llevar a la gente a Dios. Hay muchas veces que el púlpito se utiliza egocéntricamente, solo para contar historias de uno mismo, como el yo-yo. Me he encontrado predicadores que solo hablan de ellos, de su familia, y uno puede quizás como hacer alusión a una historia personal, a un testimonio, pero el sermón no puede estar basado en nosotros. Nosotros no somos el centro del sermón. El centro del sermón es Dios, es revelar a Dios y las realidades eternas. Eso no lo debemos olvidar, aunque obviamente podemos utilizar ilustraciones como las parábolas. Claro que sí, Jesús hablaba en parábolas. ¿Y qué cosa es una parábola? Pues una parábola es una ilustración imaginaria, algo que no existe, pero que ilustra una gran verdad moral o espiritual. Es como una aplicación. ¿Y por qué Jesús hablaba en parábolas? Porque sin lugar a dudas, cuando uno le cuenta una historia a una persona, esa historia se queda súper guardada en la mente. O sea, las personas pueden haber escuchado el sermón y quizás no se van a acordar de todas las partes del sermón, pero sin lugar a dudas sí se van a acordar de la ilustración que usted utilizó quizás para concluir el sermón. Esa ilustración debe abarcar el mensaje central de todo su sermón. Y Jesús hablaba en parábolas para ilustrarle a las personas de aquella época una verdad y hacerlo hablándole en el mismo lenguaje rutinario, en el mismo lenguaje que ellos quizás se movían, ¿verdad? Recuerdan cómo está en la imagen la parábola del buen samaritano. Jesús quería enseñarles la lección del amor al prójimo, del amor a las personas, no importando quiénes sean, ¿verdad? Jesús, todas las parábolas que nosotros podemos ver, Jesús las vivió. Jesús, cuando recuerdo la parábola del hijo pródigo, de ese padre que siempre espera a su hijo con los brazos abiertos, Jesús era ese padre también, es ese padre que nos espera siempre con los brazos abiertos. Sin lugar a dudas,
Jesús estimulaba la imaginación de las personas, porque él sabía que era muy importante a la hora de poder dar un mensaje que las personas pudiesen llevar a la práctica a través de la aplicación de cada una de sus parábolas. Fueron 42 parábolas las que Jesús, sin lugar a dudas, compartió, y cada una de ellas tenía un mensaje oportuno para cada situación, para cada momento que él estaba viviendo, y tenía una enseñanza que enseñarles, dicho sea de paso, a las personas que lo estaban escuchando. Así nosotros también en nuestros sermones también podemos utilizar ilustraciones, no demasiadas ilustraciones, porque como decía nuestro profesor de homilética, de repente puede volverse solo una casa que tenga ventanas. Es decir, las ilustraciones que nosotros utilizamos pueden ser las ventanas de una casa. Y si una casa no tiene ventanas, pues no entra el aire, o sea, muy hermética. Pero si también usamos demasiadas ilustraciones, pues serían demasiadas ventanas en una casa y pues tampoco sería lo mejor. Pero sí, usted puede usar una ilustración para comenzar su sermón y puede usar una ilustración para terminar su sermón. Una ilustración que capte la atención a la hora de comenzar, una ilustración que vaya de acorde a lo que usted va a predicar, porque a veces pasa que de repente la ilustración no tiene nada que ver con el sermón, ¿no? Si usted va a hablar de la esperanza, que esa ilustración pues haga énfasis en la esperanza, que si usted va a hablar de la fe o del amor, que igual esa ilustración vaya acorde con la temática que usted va a abordar. Pero sin lugar a dudas, así como Jesús usaba ilustraciones, es muy bueno que nosotros también utilicemos ilustraciones apropiadas para nuestros sermones a la hora de predicar. Siguiente. Jesús tampoco discriminaba ni etiquetaba a sus oyentes. Hablaba para creyentes y también para profanos. Es decir, cuando nosotros compartimos un tema, debemos estar conscientes de que nuestro público, a veces hay personas que son adventistas, que tienen nuestra fe, pero quizás son visitas, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente puede ser que estemos un sábado en la iglesia y hay visitas, y a veces el tema es como un poco directo, muy directo. Se habla de una forma que quizás no le llega tanto a una persona que está visitando la iglesia, o que quizás puede resultar ofensivo para una persona que está visitando la iglesia. Así que nosotros debemos tener en cuenta de que nuestro tema pueda ser un tema que, como les decía al principio, llegue a todas las edades, pero también llegue a todo tipo de personas, tanto a la visita como al miembro de iglesia, ¿verdad? Y recordar que pues sin importar, puede ser que de repente un día haya una persona que sea evangélica, una persona que sea testigo, una persona católica. Nosotros no debemos etiquetar a ese tipo de personas ni discriminarlo, porque Jesús no lo hacía. Jesús se acercaba a las personas con amor y Jesús les predicaba con amor. Así que a veces me encuentro con personas que a la hora de predicar les gusta como mucho atacar, y entonces cuando yo encuentro ese tipo de personas le digo, ay no, pero disculpe, pero fíjese que no es mi intención discutir este tema, porque yo creo que Jesús es amor y estamos aquí para creer en ese amor, para vivir ese amor, para practicar ese amor. Así que no caigamos nosotros tampoco a la hora de predicar o dar un estudio bíblico en confrontaciones con las personas que quizás no tienen nuestra fe. Podemos enseñarle, pero en el amor de Jesús, porque Cristo amaba a todos por igual, y al final de eso se trata, de que independientemente de cuál sea el credo que profesen las personas, nosotros podamos también practicar ese amor con esas personas y también con aquellos que quizás han caído en el pecado. Dice, su sabiduría denotaba un profundo conocimiento de las escrituras, es decir, que Jesús conocía bien la palabra, él la estudiaba, él profundizaba. No debemos, hermanos, presentarnos a predicar la palabra sin antes haber hecho un estudio profundo de la palabra de Dios, sin antes haber leído la Biblia, sin antes haber estudiado el pasaje, leído, releído y sacando palabras y textos y hacer un análisis exegético. Es sumamente importante conocer la escritura, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si no hay conocimiento, si no hay una preparación previa, entonces a la hora de presentarlos vamos a estar un poco perdidos. Así que es importante tener esa sabiduría, pero dice, su mayor predicación era su propio ejemplo. Y creo
que aquí está la esencia del tema de esta noche. La predicación de Jesús era su ejemplo. Su vida entera era una predicación viva y perfecta. Es decir, él era en sí mismo el sermón. Jesús era el sermón. La vida de Cristo era el sermón más claro de todos. Y sin lugar a dudas, Él nos dejó el mejor ejemplo para todos nosotros. En cada una de las parábolas, en cada uno de los escritos que encontramos de Jesús, podemos ver que cada vez que decía algo, cada vez que predicaba algo, Él era la esencia de eso que Él predicaba. Cuando vemos a Jesús desde que nació en este mundo, desde que vino como un bebé y creció, podemos ver el ejemplo de cómo Él tenía la capacidad de discutir con los doctores de la ley y de la escritura, porque él conocía la escritura. Cuando vemos a Jesús, como está en la imagen, lavando los pies a sus discípulos, estaba viviendo lo que él predicaba, ¿verdad? Debemos tratar a los demás como deseamos ser tratados. Cada una de las palabras, cada una de los mensajes que encontramos en la Biblia, Jesús lo vivió más en hechos que de palabras. Y creo que este es el mensaje más importante para nosotros a tomar en cuenta a la hora de predicar. Podemos decir muchas cosas, podemos tener mucho conocimiento, pero necesitamos vivir en carne propia lo que nosotros predicamos. Debemos oler a Jesús, que cuando prediquemos en el púlpito, nuestra familia, las personas que nos rodeen, puedan admirar no a nosotros, sino al Dios que habla a través de nosotros, y al ver que nosotros podemos también vivir en nuestra vida personal lo que estamos compartiendo con otros, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y para resumir, Jesús fue nuestro ejemplo, pero creo que el poder de Jesús radicaba en la devoción que tenía con el Padre. ¿Quieres tú ser una persona poderosa en la palabra? ¿Quieres tú llegar con un mensaje transformador que penetre como una espada de dos filos y transforme el alma, quebrante el corazón, ayude al desanimado, despierte al que está dormido, transforme al que está en pecado y cambie corazones y vidas? Necesitamos tener un encuentro con Dios, necesitamos tener devoción personal con el Señor. Y cuando vivimos de tal manera en comunión con Dios, sin lugar a dudas, sin hablar, nuestro mejor sermón será nuestro diario vivir, nuestro ejemplo, nuestra manera de ser. El mundo podrá ver a Dios en nosotros y esa será nuestra mejor forma de predicar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos ayude a poder ser verdaderamente instrumentos de Dios en sus manos para bendecir a quienes tanto lo necesitan. Aquí está ya, ahora sí. Muchas gracias, María Elvis, por el mensaje de hoy. Un mensaje realmente extraordinario, ¿verdad? Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Gracias, María Elvis. Mira, han llegado algunos mensajes y hay, alguien nos está viendo por si quieres mandar saludos hasta Costa Rica. Nos está escuchando un hermano llamado Humberto Cardosa, no sé si lo conoces. Aquí eres hermano Pastor Humberto, así que un saludo para que está en Costa Rica, ¿no? Ahorita, en este momento. Sí, está en Costa Rica, terminó una campaña el día de hoy, sí. Ok, pues un abrazo para nuestro amigo, el pastor. Y también mira desde Texas, te mandan saludos, aquí está. Ay, sí, es un hermano de Estados Unidos que está, de Nicaragua, que está en Estados Unidos. Bendiciones, hermano Roger, a su esposa, hermana Carolina también. Y un abrazo para mi esposito, te amo. Amén. Bueno, y también está mandando saludos ya para nuestro próximo expositor. Un saludo para nuestro hermano Eusebio Pérez Vicente, que ya está aquí listo para escuchar el siguiente tema. Nuestro hermano, hoy tenemos 2 clases porque ayer no pudimos dar, entonces la siguiente clase es por nuestro hermano Vicente. Y mira aquí para que lo leas, María Elvis. Ay, gracias. Sí, hay amor, gracias. Hay amor, hay amor. Hay amor. Y mira, nuestra hermana pide que oremos esta es la petición de nuestra hermana, si puedes, por favor, ahorita, para que cerremos con tu clase, haciendo la oración por nuestra hermana.
Ok, ella está pidiendo por Marcos y Lenny, ¿verdad? Ajá. Mm, Temores. Sí, sí. ok, está bien. Pues Entonces, oremos, ¿sí? sí, está bien. Oramos. Vamos a orar. O no sé si hay alguien que tiene otro pedido de oración o ese solamente. Eh, pues bueno, es el único que he visto. No sé si a lo mejor se me está pasando uno por alto. ¿Me lo podrías mostrar, por favor, para anotar los Ok, nombres sí, y grabarlos bien? aquí está. Te lo dejo en la pantalla Marcos. si gustas. Correcto, por favor. Ahí te los dejo. Y Ujú. por el momento son los que han llegado. Nuestra hermana Lupita, ella es la hermana Lupita, nada más que aparece así su nombre. Ok, está Ok, bien. pues bueno, oremos. Ok, vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche te damos gracias porque sin lugar a dudas tenemos en ti al mejor ejemplo, Señor, en la predicación que fuiste tú. Gracias porque con un lenguaje claro, sencillo, Señor, y con amor y tacto y autoridad, llegaste a todo tipo de personas, Señor, y tu mensaje ha perdurado hasta nuestros días para darnos el ejemplo perfecto de cómo debería ser la predicación, Señor. Gracias porque eres nuestro modelo a seguir. Y gracias porque también nos dejaste ejemplo acerca de dónde radica el poder para predicar, Señor, con la bendición de Dios. Y es a través de la devoción. Oh Padre, ayúdanos a ser más consagrados a ti. Ayúdanos a pedir, Señor, como dice tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ayúdanos a buscarte con intensidad, Señor, a clamar con fe a ti y a encontrar, Señor, el poder que necesitamos para vivir tu palabra, para predicarla, Señor, para ser, Señor, de bendición a quienes tantos necesitan escuchar tu mensaje. Hoy nos ponemos ante ti, presentamos a cada hermano que está siendo capacitado, que tiene deseos de trabajar para ti. Ayúdale, Señor, a reconocer que no hay mejor poder ni fuente de inspiración que tú, Señor, y que al beber de ti cada día podamos encontrar la inspiración, la sabiduría, Señor, y al Espíritu Santo para transmitir tu palabra. De manera especial, Señor, hoy quiero rogarte por Marcos y Lennis. Tú conoces sus temores, Señor. Te ruego que ante ti, Señor, estén cobijados bajo tus alas, que al ingresar una nueva escuela, Señor, ellos puedan sentir que no están solos, que tú vayas delante de ellos como poderoso gigante peleando sus batallas, que puedan crecer como Jesús en estatura, sabiduría y gracia para con Dios y los hombres, Señor, que puedas darle el paz al corazón de su abuelita, sabiendo de que sus nietecitos, Señor, están siendo cuidados y cobijados por ti. A cada uno de mis hermanos que están conectados, tú conoces sus luchas, sus desafíos, sus problemas, sus ansiedades, sus necesidades, Señor, sus quebrantos. Dios, en esta hora te ruego que llegues a cada corazón que quizás esté herido y necesitado, que tú, Señor, puedas transformar el dolor en bendición, transformar quizás la desesperanza en paz, transformar, Señor, el corazón adolorido en un corazón lleno de gozo y plenitud. Oh Señor, tú eres el Dios que todo lo puede y a ti clamamos y nos encomendamos creyendo, porque al que cree todo le es posible, que en ti, Señor, todos los problemas se solucionarán, que en ti hay esperanza, hay poder y hay paz. Gracias, Señor. Bendice al pastor Emmanuel, a su distrito, la labor que realiza, capacítale, llénale de ti, Señor, y que siga adelante como un siervo tuyo, predicando tu palabra con el poder del cielo. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sierva de Dios, muchas gracias por su tiempo, gracias por el mensaje. Un abrazo para usted, para el pastor, para todo el distrito. ¿Ahorita en qué distrito están, María Elvis? Pastor, ahorita no tenemos un distrito porque mi esposo está trabajando de departamental en la misión, Ok, pero sí apoyamos todos los distritos. un poquito. O sea, Ok, estamos de un lugar al otro en la misión central de Nicaragua. Sí, muy bien, pues qué bendición. Gracias por sí. acompañarnos y Dios te bendiga, María Elvis. Un abrazo. Gracias, Pastor, igual a usted. Bendiciones.